Saludos compañeros internautas, ahora día y nuevamente con ustedes. Y bueno, ando un poco sudado, pero ni modo, no me quise cambiar de camisa. Había un tema ahí, rapidín, sobre los cortes de pelo. Alguien me mencionó que como que era una cuestión muy retrógrada, no sé, por qué estar imponiendo cortes de pelo. A ver, yo me puedo enfocar o hablar sobre la sociedad en la que vivo, la sociedad salvadoreña. Yo presupongo que no varía mucho en toda Latinoamérica, desde México hasta Chile, Argentina, no sé, en Brasil cómo será. Pero en El Salvador la sociedad es extremadamente conservadora. Ahora, esto para mí tiene una cuestión bastante interesante que invita a pensar, a meditar o a fijar posiciones. Veamos, tú puedes decir, un corte de pelo, pues ¿qué tiene de malo? Cada quien debería de andar el corte de pelo que quiere, no debería de haber problemas si lo quiere andar largo, corto. Y si lo piensas así, pues es algo irrelevante que no tiene mayor repercusión. El tema es que a nivel social, desde hace muchos años acá, se está mal visto que un hombre ande con el pelo largo, con aritos, digamos que se coloque adornos femeninos. No se ve bien, igual una mujer que ande el pelo corto. Es decir, no es que te van a decir algo, sino que se ve como extraño. Tiene sus peculiaridades. Pero eso va más allá. Por ejemplo, tú puedes ser un buen profesional, ya sea de mercadeo, de ingeniero civil, que industrial, qué sé yo, eh, en ventas, lo que tú quieras. La cuestión es que si vas a buscar empleo, actualmente vas a buscar empleo, llevando el pelo largo, yendo tatuado o con aritos, lo más probable es que no vas a conseguir o se te va a dificultar conseguir el empleo a pesar de que tenga un buen currículum. Va a ser bien difícil. Entonces, es una cuestión que es como un acuerdo no verbal o un acuerdo verbal, vamos a decir, de la sociedad en la que se establecen esas normas o esos parámetros y hay siempre algunos rebeldes que dicen, no, yo voy a ir en contra de la corriente. Claro, no trabajan en el sector formal, sino que, bueno, hoy que está esto de ser TikToker, YouTuber o vivir de las redes sociales, pues te permite de alguna manera adoptar tu propio estilo. Pero que vas a andar con una apariencia así, de pelo largo, aritos, tatuado y que vas a ir a una entrevista de trabajo, lo más probable es que no te den con empresas nacionales. Creo que se ha venido a abrir un poco ese tema con las empresas extranjeras. Por ejemplo, los call centers. Me he fijado que ahí sí permiten que tú llegues. Bueno, he visto trabajadores con tatuajes o aritos, según me han comentado, pero aún así hay reglas de vestimenta. Por ejemplo, las empresas nacionales, en todas las que he podido echar un vistazo, ya sea porque llegue por alguna cuestión particular o por algún trabajo en particular, nunca he observado, nunca he visto que esté ahí una persona de pelo largo y con aritos, o sea, trabajando. Por lo menos de las experiencias que me ha tocado vivir, fue una donde un tipo externo llegó a la empresa a hacer un trabajo particular y él tenía el pelo largo. Y toda la gente empezó a criticar. Bueno, ¿y ese tipo por qué le permiten andar así? O sea, ya en el ambiente formal se vuelve digamos, un asunto de comentario, pues ya se vuelve algo comentado de toda la gente, decir, bueno, ¿y ese individuo qué pasa? ¿Por qué no aplican la norma? Porque en las empresas nacionales hay códigos de vestimenta, no puedes llegar tú como a ti te dé la gana. En mi caso he tenido un tanto, ya, vamos a decir, soltura en eso porque, digamos, actualmente las empresas ya no son tan rígidas con eso, pero en algunas todavía se mantiene uniforme. La empresa te brinda el uniforme y tú pues tienes que usarlo y un día, por ejemplo el viernes, si trabajas de lunes a viernes, los viernes pues te permiten ir, como llaman ellos, de particular, pero con ciertas normas, o sea, no como tú quieres. Entonces, si lo piensas bien, aquí vienen los aspectos que para mí resultan más que interesantes. A ver, tú puedes pensar,
¿Debe una empresa tener el derecho de contratar a una persona calificando su apariencia? ¿O debe de haber una ley que le impida a esa empresa no contratar a alguien por su apariencia? Si se fijan, es una cuestión que abarca muchos aspectos. Por ejemplo, actualmente la gente dice, no, los LGBT, bueno, de esta comunidad, LGTB o LGBT, dicen, no, pero es que ellos son libres, hay que vean qué hacen. Nadie les va a decir nada porque sean de esa comunidad, pero les cuesta más conseguir trabajo porque por el hecho de ser de esa comunidad, pues ya no, es bien difícil que obtengan trabajos formales a pesar de que tengan una formación X. Y bastante gente, en el caso de El Salvador, que es conservadora la mayoría, lo ve bien, no lo ve mal. O sea, dicen, está bien. Claro, cuando llevamos eso, por ejemplo, un corte de pelo, de decir, mira, esta persona no consigue trabajo porque anda el pelo largo. La gente lo que le va a decir es, no, córtatelo. No, pero es que a mí así me gusta, sí, pero córtate. Si no, nunca vas a conseguir. Ese es el problema tuyo. Entonces, ahí viene la cuestión de la libertad. Y es lo que para mí me resulta bastante bueno que la gente pensara y dijese, bueno, debo de evaluar las habilidades de esta persona, las empresas deben de evaluar las habilidades y no la apariencia, o debe de tener el derecho la empresa de evaluar habilidades y apariencia. Alguien puede decir, depende del trabajo, depende de esto, o sea, y ahí es donde se dan todas estas discusiones y estos debates de qué es lo mejor, qué es lo peor. Entonces, no comparto mucho el hecho de decir, que este país son retrógradas porque tienes que centrarte en el contexto en el que estás. La gente ve bien que en las escuelas se está implementando estas normativas y que a los alumnos desde cierta edad les inculque andar el pelo corto. Es algo que he traído de años, yo así fui criado, ¿ya? Y entonces la gente lo ve bien, pues lo apoya. Yo mismo he contado que a mí me costó conseguir trabajo por ser ateo. Siempre que iba a una entrevista salía la pregunta de que a qué religión pertenecía. Yo decía que ninguna y después llegaban a la pregunta final donde me decían, pero ¿cree usted en Dios? Yo decía, no. Y la lógica es la siguiente, y es algo que hace una encuesta. Bueno, no sé, es algo que no me consta, pero la mayoría de gente que me cuestiona ese aspecto me dice, a ver, una persona que no tiene a, su Dios a Dios en su corazón, ¿cómo va a ser buena? Ese es el argumento. Entonces, alguien puede opinar y va a decir, no, pues sí, o sea, es mejor ahí que la empresa decida si contrata o no. Yo siempre había manifestado que en algún momento me iban a evaluar mis habilidades, que alguien me iba a poner una computadora y me iba a decir, mira, sé esto, demostrame que sabes. Claro, eso fue bien difícil. Andaba de entrevista en entrevista en entrevista, aquí por allá, y siempre era descalificado por ese tema. Pero al final hubo alguien que, pues sí, me brindó la oportunidad y hasta que ya estaba yo trabajando por bastante tiempo, pues hablamos de ese tema y se asustó un poco, o sea, dijo, no, es ateo, qué raro. No. O sea, le sorprendió que yo le dijese eso, pero al final no hubo problema. Él me decía que a él eso pues, le daba igual. En resumen, pienso que es de entender a la sociedad salvadoreña como es. Como repito, es extremadamente conservadora. Es bien difícil que tú quieras implementar algo de la noche a la mañana. Así, de tajo, decir, no, esto es libertad y por lo tanto vamos a promover leyes en las que las empresas no puedan contratar a alguien que no tenga el pelo largo y vamos a imponer de que por norma tengan cierta cantidad de personas donde se exprese su libertad. Es una cosa así bien complicada de debatir porque ahí hay diversos criterios. Entonces es bien difícil decidir, es que lo correcto es esto, lo correcto es esto otro. Otro aspecto es que la sociedad salvadoreña es cristiana, es creyente y pues
está claro en la Biblia, y de hecho en esto sí coinciden muchas religiones, en las que el hombre no se puede vestir como mujer ni la mujer como hombre. Y en la iglesia donde yo estuve, que es la adventista, de hecho ni le permiten a las mujeres usar pantalones jeans porque dicen que es vestimenta de hombre y que la Biblia dice eso. Y si se averigua un poco, en realidad la Biblia no dice eso, pero cuando uno lo va a leer al versículo que indica claramente, vamos a decir, la traducción, no, la mala traducción indica claramente que no se debe de, que la mujer no se debe vestir como hombre ni viceversa. Entonces de ahí se agarran como para estar de acuerdo con cortes de pelo, la vestimenta, no usar tatuajes, aritos. La iglesia dice, bueno, la Biblia dice claramente que el cuerpo no debe de tener ninguna marca. Son los llamados principios cristianos. Entonces eso nada más aclarándolo, no comparto eso de retrógrada porque es una cuestión que ha venido durante años y no es algo que puedas cambiar así de golpe. Siento que se debe de ir educando poco a poco para enseñarle a la gente el tema de la libertad y no juzgar por la apariencia. Actualmente eso va a pasar. ¿Ya? O sea, no es algo bien visto. Si a ti te ven con pelo largo, tatuado, con aritos, la mayoría va a pensar que eres un vago, más. Y ni siquiera puede decir que solo los mayores, sino que también gente joven, que son vagos, que un vagabundo, yo qué sé. O sea, lo asocian a lo malo. Pero bueno, a medida vamos avanzando, pues pienso que eso algún día va a cambiar. En fin, hasta luego.